Empezando el recorrido por los focos más infecciosos de Lima, se puede observar en la avenida Nicolás Ayllón y en la parada gran cantidad de montículos de basura, mostrando así una deficiencia en el sistema de recojo. Siguiente parada, inmediaciones del Puente Dueñas y de la avenida Morales Duárez. Las bolsas con desperdicios son tirados al río, el olor es nauseabundo y la cantidad de moscas insoportable. La lista de los focos infecciosos en Lima es extensa. Están los distritos de Villa María del Triunfo, Comas, El Agustino y muchos más. Bueno, eso parecería una cosa increíble que suceda y que no debería suceder, más aún si se tiene conciencia de que eso está contaminando, está haciendo daño. Es que hay una cuestión de hábito, una cuestión de creencias culturales, hay una cuestión de que si lo hace el otro yo, ¿por qué no? Y así, hay una serie de factores que la gente no tiene la capacidad o no se da el tiempo de discriminar si es conveniente o no lo es. Entonces simplemente repiten las mismas acciones que hacen los demás. Los casos que hemos visto hasta ahora forman parte de ese 20% de residuos que no son dispuestos en los rellenos sanitarios que tiene Lima. El total de basura que es procesado es alrededor del 80%. Lo no recolectado es lo que hemos visto ahora. Personas que salen de sus casas y arrojan desperdicios en ríos y calles porque no hay ningún sistema de recojo. Estos patrones de conducta se refuerzan durante la niñez, debido a que están expuestos a los hábitos de sus familiares. Cada acción observada durante esta etapa se repite hasta volverse habitual. Definitivamente una familia consolidada con malos hábitos va a ser difícil que cambie en una temporada o dos, ¿no? Tendrían que pasar generaciones a veces para que puedan haber nuevos modales. Ellos tienen que entender de que los espacios públicos están al servicio de toda la comunidad, pero que también deben de cuidarlos. Estos hábitos pueden ser letales para el ecosistema, ya que la gran mayoría de los desechos que se arrojan están compuestos por químicos altamente nocivos que pueden provocar a largo plazo niveles de destrucción irreversibles. Pues entre los residuos el que más tiempo se demoraría serían los plásticos o en todo caso el termopor. Se estima que es más o menos unos 1000 años, que es el tiempo que va a demorar en degradarse este tipo de materiales. Residuos de comida. Esto va a generar que hay un incremento, está disminuyendo lo que es la cantidad de oxígeno que hay en la zona. En el distrito de Chorrillos se encuentra el basurero municipal, a donde llegan a diario camiones repletos de desperdicios. Muy cerca se encuentra el colector La Chira, en donde todos los días bombea un líquido rojizo producto de aguas residuales y desagües. Para combatir este serio problema de contaminación, diversas municipalidades y organizaciones promueven campañas con el fin de impactar en el inconsciente de la sociedad y así poder generar un cambio en los hábitos en las personas. El gobierno, muchas imperfecciones, quizás algo de burocracia, algunos problemas para realizar los programas. ¿Y por qué crees tú que en otros países, por ejemplo, no hay tanta basura en las calles? O sea, tú te vas a otros países y son ciudades más ordenadas. O sea, ¿tú crees que esa parte de responsabilidad del Estado en sí, claro, o de la cultura como crecemos no, nosotros los peruanos? Es de todo un poco, es del Estado, o sea, si hablamos de municipalidades por parte y de las mismas personas también, ¿no? Y si vamos a echarle la culpa a las personas que también no tienen dónde vivir, también estaríamos hablando de que el gobierno también tiene la culpa que esta gente no tenga dónde estar. Pero las funciones de una municipalidad no solo se limita a la limpieza, ya que la educación y concientización de los ciudadanos es un pilar fundamental para crear una sociedad con valores donde las grandes empresas hagan un acto de conciencia y se dediquen a ejercer sus funciones sin infringir ninguna ley. Pero este proceso de concientización y cambio de hábitos no es rápido ni fácil de aceptar, ya que este tipo de costumbres están arraigadas a nuestra vida cotidiana y llegan a ser imperceptibles, por lo que es necesario educar a las personas en un proceso a largo plazo
que requerirá de la dedicación de uno mismo. Para mí todo es educación. O sea, si es que no tienes educación desde pequeño, nunca la vas a llegar a tener grande. Después ya, si se vuelve costumbre, de costumbre se vuelve hábito. Y ya quitar un hábito ya se convierte más difícil. En esta sociedad, muchas personas están acostumbradas a tener modales de limpieza de acuerdo al lugar en el que se encuentren. Lo que sí me parece increíble, y eso creo que lo hemos visto todos, es que las personas tienen una capacidad de, cuando están en este espacio, ¿no? Digamos en la oficina, por decir, y sabemos que en esa empresa no se debe hacer eso, no se debe hacer eso, no se debe hacer no sé qué, no lo hacen, pero van a su casa y lo hacen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay una dualidad en el pensamiento, o sea, no se ha entendido por qué no se hace. No lo hacen, ¿por qué? Porque si no hay castigo, evidentemente. Desgraciadamente todavía vivimos en una sociedad que funciona premio y castigo. Pero al ver estos malos ciudadanos nos preguntamos, ¿existe alguna ley donde se castiguen estos actos? Pues no. Actualmente en el Perú no existe una ley donde se castiguen a los ciudadanos por botar desperdicios en la vía pública. Pero no solo se trata de los malos hábitos de los ciudadanos, sino que diversas municipalidades no cumplen con la tarea del recojo de basura, teniendo como resultado calles y avenidas invadidas por gran cantidad de basura. Es parte de la municipalidad y también es parte de la forma que ha crecido Lima. O sea, San Borja es un distrito ordenado. Estos comenzaron haciendo invasiones y muchas todavía no han crecido. Hoy en día hay invasiones que ya son urbanizaciones, que ya están más ordenadas, pero siguen invadiendo y hacen de que no se genere un orden. Claro. Y ese desorden genera eso, porque no tienen dónde botar basura porque la municipalidad no tenía prevista esa invasión. No los espacios necesarios. El personal necesario. Y aparte es demasiada gente que vive ahí. O sea, en una casa de una invasión te pueden vivir 8 personas, 9 personas. Los daños causados a gran escala a simple vista no se pueden observar, pero cuando estos desperdicios son expuestos por muchos tiempos, generan gases que ocasionan daños en la piel, a las vías respiratorias, irritación en los ojos y alergias, aparte de los efectos repulsivos a la vista y el olfato. Un principal riesgo son las enfermedades gastrointestinales, que se adquieren a través de la contaminación de alimentos que se preparan a la intemperie, causado por bacterias como la E. coli. Son focos infecciosos, sí, la basura en la calle son focos infecciosos que pueden generar epidemias, ¿no? O sea, epidemias, los virus, las bacterias más conocidas que van al estómago, como la E. coli, que es la más común cuando hay zonas muy contaminadas, ¿no? Vómitos, se te afloja el estómago. Sí, claro. Al observar tantos desperdicios en las calles y ver el estado crítico de contaminación ambiental, nos preguntamos, ¿el mar y los ríos también son afectados? Diversos estudios por parte de la CEPAL y la Comisión Permanente del Pacífico Sur concluyeron que en el Perú entre el 70% al 80% de la contaminación marina proviene de las cuencas de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico. No, claro, es que si tú vas a contaminar las zonas, porque la mayor parte, por ejemplo, acá en Lima, donde pasa uno de los ríos que surte para tener agua en Lima es el río Rímac. Y tú te vas a las laderas del río, los lados del río, y te das cuenta que es zonas muy pobres y lleno de basura. Especialmente toda la gente tira ahí su basura o llegan de otros sitios también a tirar basura. Entonces no solamente contaminación de suelo, sino contaminación para la comunidad. La contaminación ambiental devora cada vez nuestro planeta y a nosotros mismos, y hoy en día vemos las consecuencias debilitando la capa de ozono. Otra consecuencia alarmante es el cambio de clima que sufre no solo el Perú, sino en el mundo. Contaminación de mar. Que todo lo del río se va al mar. Ya, o sea que ya hablamos ya de algo más masivo. Claro, porque ya estamos hablando de toda la costa. No, estamos hablando del planeta en general. El efecto invernadero que hoy en día hay en el planeta, el cambio de clima, se genera. ¿Tiene que ver el tema de la basura en la calle con el efecto invernadero? Toda la basura tiene que ver en el mundo, no solamente la basura que uno bota. O sea, no es solamente por eso está la basura biodegradable,
y la basura que se degrada y la que no se degrada. La que se degrada es la fruta, tu fruta tú la puedes, eso se degrada en el suelo, cabellos, pero por ejemplo pañales, toallas higiénicas, plásticos, envolturas, eso puede pasar años, de miles de años. Ahora, una persona, ¿cuánta basura genera de plástico en su vida? Ahora imagínate toda la cantidad de millones de personas en el mundo. Ante este problema, una de las soluciones es reciclar. Pero, ¿qué es reciclar? Es someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados. Recolectando 1000 kilos de papel, evitamos la tala de entre 10 a 15 árboles. Ahorramos 26.000 litros de agua y un 40% de energía que cuesta fabricar el papel. Reciclando una lata de aluminio, ahorramos energía para hacer funcionar un televisor durante 3 horas. Reciclando 1 kilo de vidrio, ahorramos 1 kilo de petróleo. ¿Sabes? Uno dice, bueno, son millones de personas, ¿no? Pero si uno comienza por uno mismo, es donde comienza a cambiar el mundo, ¿no? Pero también es cierto que por uno tiene que empezar, pero gente que no sabe, que no tiene la educación, yo, ¿cómo se llama? Soy consciente que tengo que reciclar en mi casa, por mi lado, así me ven que estoy mal en mi casa, pero porque ya tengo una educación, porque tengo algo que me ha hecho concientizarme, claro. Porque lo he visto, porque me lo han hecho ver, porque lo he visto con los años en reportajes, en mis libros, en mis cosas. Pero hay gente que no tiene esta educación, que no le llega esta información, no sabe ni siquiera lo que puede generar tener basura durante muchos días al costado, o sea, ni siquiera saben eso. Ahora van a saber que están contaminando su ciudad, su país. Pero dependiendo de la municipalidad, llega la gente que recoge toda la basura y se la lleva. Y hay municipalidades que tienen reciclaje, y aparte del reciclaje tienen el hecho de que esta basura la convierten en un residuo, pero también tienen residuos orgánicos, la procesan para que no se vaya de frente al mar así. Como hemos podido observar en el video, reciclar contribuye al cuidado del medio ambiente y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y tú, estás dispuesto a cambiar y a reciclar para reducir la contaminación?